Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. Entre siglo XVII y XVIII en la línea de tiempo oficial aceptada, que estoy muy seguro que no es la verdadera, pero la voy a utilizar para un mejor entendimiento de muchas personas que aún no lo tiene claro. La humanidad ha experimentado un gran evento cataclísmico con grandes consecuencias. El viejo mundo desaparece, quedando ciudades vacías, listas para ser pobladas de nuevo, palacios y edificios magníficos, túneles, algunos medio enterrados en lodo, obras tecnológicas impresionantes y una nueva humanidad que llega desde afuera ocupando y limpiando todo poco a poco, la llamada época del Renacimiento. Empezamos con el Palacio de Versailles, el palacio más grande de los palacios, y verás por qué. Versailles cubrió la asombrosa cantidad de 14.973 hectáreas, más grande que la ciudad de San Francisco. Después de la supuesta revolución, solo quedaba una fracción, pero aún así, hoy todavía cubre 815 hectáreas, 2 veces el tamaño del Central Park de Nueva York, lo que lo convierte en el dominio real más grande del mundo. Cuando se mira más de cerca, las múltiples alas y los patios escondidos del palacio son solo parte de un enorme complejo alrededor de la ciudad de Versailles. Esto requiere altos niveles de ingeniería, una construcción laboriosa y complicada, un diseño especial para aquel tiempo, lleno de guerras, revoluciones, enfermedades. Bueno, ya conocemos la historia oficial. Pero como siempre hay un pero, y nuestro pero aquí es el sistema de saneamiento del palacio. Las únicas personas que tenían inodoros reales eran el rey, la reina y el delfín, y estos no se instalaron hasta 1768. Recuerda, 1768. Este es el baño de la reina. ¿Qué te parece en comparación con el palacio? Por supuesto. Sin embargo, parece extraño que se puedan cavar y instalar tuberías de hierro para proporcionar agua a las fuentes de los jardines, pero no para eliminar los desechos. Imagínate cuántas personas vivían en un palacio como Versailles. Hay algo malo aquí en esta foto. Construido en forma de cruz, el Gran Canal corre de este a oeste. Esta orientación este-oeste no fue una coincidencia, significaba que el sol saldría y se pondría en alineación con el palacio. Bueno, todo es magnífico en relación de arquitectura, ingeniería y diseño, pero sin un sistema de saneamiento en todo el palacio, esto no tiene sentido. Gran obra, gran canal, fuentes, jardines. Bueno, esto se pone en ridículo si vemos el relato oficial que dice que mientras la población francesa se moría de hambre, Luis XIV estaba demasiado preocupado con su problema de agua para darse cuenta. No podría bombear suficiente agua a los jardines para correr sus 1400 fuentes simultáneamente. Luego vino el arquitecto André Lenotre, 1613-1700, vino al rescate, el maestro indiscutible del jardín barroco. Sus habilidades con la ingeniería mecánica, la química y la horticultura hicieron realidad las fuentes de Versailles. La historia oficial dice que Lenotre creó una red de embalses y canales que se extendieron por 30 kilómetros fuera del castillo, una máquina de bombeo masiva que se creía que era la octava maravilla del mundo, traía agua del río Sena,
Las fugas y averías de la bomba significaron que solo suministraba la mitad de la cantidad de agua requerida. Entonces Luis XIV dio el visto bueno a un plan extravagante para desviar el agua del río Eure a más de 96 kilómetros de distancia. Una décima parte de todo el ejército de Francia trabajó en el proyecto, cavando un canal y un acueducto, además de todos los canales secundarios de envío. Ahora fíjate en todos estos fuentes y jardines, llevar agua para cada uno, pero no querían llevar el agua al palacio. Esto no encaja en nada. Dispersas por los jardines hay más de 300 estatuas y esculturas de todo, desde pastores que tocan flautas hasta princesas soñadoras, monstruos marinos y sacerdotes troyanos atacados por serpientes gigantes. Es impresionante, pero ahora nos interesa la máquina. La máquina de Marly era una maravilla de la ingeniería civil ubicada al pie de la colina de Louveciennes, a orilla del Sena, a unos 12 kilómetros de París. Luis XIV lo hizo construir para bombear agua del río a sus jardines de Versailles y Marly. La construcción duró 7 años y se inauguró en presencia del rey en junio de 1684. Se consideró una maravilla del mundo en este momento y puede haber sido el mayor sistema de maquinaria integrada jamás ensamblado hasta la fecha. Muy interesante, toda una maravilla del mundo, pero nadie está pensando en el problema de saneamiento y evacuación de residuos de los castillos. Esto es alucinante para mí. Así que tenemos 14 ruedas de paletas, cada una de aproximadamente 11,58 centímetros de diámetro, para alimentar más de 250 bombas, lo que obligó al agua del río a subir por una serie de tuberías al acueducto a una elevación vertical de 152,4 metros. En uso hasta 1817, se actualizó y reconstruyó posteriormente y finalmente terminó como un generador eléctrico hasta 1963. El edificio fue demolido en 1968. Muy bien. Observa por favor la máquina y los pistones. Bueno, aquí hay un modelo digital y un grabado de la época. La máquina funcionaba sin fuente de energía. Muy bien, solo con la fuerza del agua del río. Fue una gran obra. Encima estaba alimentando también a los jardines del Palacio de Marly, destruido también por la supuestamente revolución. Marly se encuentra a 7 kilómetros al noroeste de Versailles. El rey lo utilizó como residencia para el ocio y mantuvo el acceso restringido a solo unos pocos cortesanos privilegiados. El Palacio de Marly fue demolido gradualmente a principios del siglo XIX. El parque y otras características como la piscina para beber con sus 2 estanques aún permanecen hoy en día. Fíjate en la imagen. ¡Qué obra de ingeniería! Con piscinas enormes, fuentes, edificios y al final el canal como el canal de Versailles. Pero el rey y sus ingenieros no han sido capaces de realizar un sistema de saneamiento para los 2 palacios. ¿No te parece muy extraño? Y hay más, y todo ha sido destruido en poco tiempo. Debido a su proximidad al río Sena, se podrían instalar embalses y chorros de agua en Marly utilizando la famosa máquina colosal construida en el río, que era una obra maestra de ingeniería hidráulica en este momento. El trabajo comenzó en 1682 y el agua se bombeó por primera vez en 1685. El abundante suministro de agua permitió al rey crear una cascada en Marly, lo que no había podido hacer en Versailles.
Estos incluyeron el así llamado río, entre comillas, 1696-1697, una gigantesca cascada con decoración de mármol al sur del pabellón real, y la cascada bucólica, entre comillas, en 1701. Al norte, más allá del perímetro del jardín, se construyó una piscina monumental 1698-1699 como una puerta simbólica al fondo de los jardines. La piscina para beber todavía existe hoy. Muy bien, fíjate en las fechas. Todo después de 1650 y todo construido en muy poco tiempo, 3 años, 1 año. Pero ¿cuántas mentiras? ¿Construyeron esta máquina? ¿Tenían todo este conocimiento de arquitectura, ingeniería, diseño y el ejemplo de la cultura romana, por ejemplo, que construyeron primeros baños y un sistema de alcantarilla, pero no tenían saneamiento ni baños en sus palacios y ni lo hicieron nunca? Un pequeño paréntesis. La palabra británica l'eau es del francés guarder l'eau, que significa cuidado con el agua. En la Europa medieval, la gente a menudo arrojaba el contenido de sus macetas, entre comillas, por la ventana a las calles. Bueno, pero siendo personas consideradas, advertían a la gente gritando guarder l'eau, al menos a los que le gustaban. En Inglaterra, guarder l'eau se convirtió en Gardez-l'eau y luego se acortó a l'eau. La máquina de Morley original no solo incluía una enorme estructura en el río, sino que se extendía 600 metros hasta la colina, que comprende estaciones de bombeo, tanques de retención, depósitos, tuberías y un intrincado sistema de lances mecánicos. 60 trabajadores de mantenimiento fueron empleados para mantenerlo en funcionamiento. Bombeando a plena capacidad podría agregar más de 3.785.411 litros en 24 horas a los depósitos de Morley. Nada del sistema original de la máquina ha sobrevivido, excepto el acueducto construido supuestamente en el mismo tiempo con la máquina en 1684. Pero, ¿qué me dices? Todo construido en el mismo tiempo, en un tiempo tan corto. Muy bien. Sabemos la historia del París en aquel tiempo y esto no cuadra, pero no cuadra en nada. Toda esta obra de ingeniería solo para traer agua a los jardines. Mira estos fuentes. Esto sería la localización exacta hoy en día de la máquina. Estamos hablando de altos niveles de conocimiento y creo que estas personas no construyeron estas cosas y al final tampoco podían hacer el mantenimiento, acabando todo destruido. Estas personas han utilizado el terreno y las ollas de cámara para sus necesidades, a veces tirando todo por la ventana en el medio de las calles en las ciudades. Esto no es un caso aislado o un accidente. Londres tenía y tiene grandes túneles de drenaje pluvial que poco a poco se han descubierto y nadie sabe cuándo y quién los han construido, pero no tenían alcantarilla de saneamiento. La gente no tenía idea de estas cosas. Todos los residuos se tiraban en las calles y en el río Támesis. Para el verano de 1858 el olor del río era tan malo que lo llamaron el Gran Olor. Lo mismo encontramos en San Petersburgo, otra ciudad con un pasado muy oscuro, encontrada medio enterrada en lodo, lista para ser poblada. Los primeros estudios sobre la eliminación directa de residuos no fueron publicados hasta 1874. Dato muy curioso es que solo en 1893-1894 los W.C. Porter
construye el primer sistema de saneamiento en San Petersburgo. Oficial se dice que en 1712 era la capital de Rusia y en 1750 tenía 100.000 habitantes, llegando al final del siglo XVIII con más de 200.000 habitantes y sin un sistema de saneamiento en la ciudad. ¿Te lo puedes imaginar? Una ciudad con 200.000 habitantes sin tener sistema de saneamiento. Lo mismo como en Londres y París. Si estas personas han construido estas ciudades grandes, nadie tuvo en cuenta la gestión de residuos humanos. La verdad es que la gente acaba de mudarse a estas ciudades después del cataclismo y no sabían cómo lidiar con el saneamiento. Como ejemplo, las fotos de San Petersburgo entre 1861 y 1871. Toronto, Canadá, 1856-1857 y 1865-1868. Y la destrucción de la ciudad por un supuesto fuego en 1904. Y aquí tenemos el San Francisco antes y después, 1877 y 1878. Muy bien, espero que has disfrutado de mi vídeo. Y si te ha gustado, suscríbete por favor, dame un like y comparte los enlaces de mis vídeos con tus amigos. Cuidaos mucho, muchas gracias y hasta luego.